Hola, buenas tardes. Pediría que me acompañarais en oración. Amén, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de poder venir a tu casa, Señor, a adorarte, Señor, glorificarte, Dios mío, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, con cada necesidad, Señor, que tú puedas tomar el control de cada uno de nosotros, Señor, también de los que no han podido venir, Señor, y te pido, Señor, que tu palabra, Señor, sea dirigida por ti, Señor, no por palabras humanas, Señor, que tú hables a cada corazón, Señor, traigas claridad, Señor, Dios mío, y esta palabra, Señor, no caiga en saco roto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me gustaría leer empezando en Gálatas, versículo 5, 1. Amén. Y dice su palabra: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y bueno, aquí lo primero, ¿no?, que hay que saber o tener en cuenta, ¿no?, es cuántos de nosotros se sienten libres. Amén. ¿Podemos levantar la mano? Yo creo que es un privilegio, ¿no?, realmente que el Señor nos pueda liberar al final de nuestro cuerpo, ¿no?, pues carnal, de nuestro cuerpo mortal, y podamos sentir verdaderamente la libertad que el Señor nos da. Una vez, ¿no?, que Dios nos da la libertad, ¿no?, que al final es por su gracia, ¿no?, por su misericordia nos la concede, el Señor nos dice, ¿no?, cómo debemos de actuar y cómo debemos de proceder. Aquí nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿no?, que podamos permanecer en esa libertad con la que nos da, ¿no?, porque al final decimos, bueno, el Señor me ha hecho libre, ¿no?, ya puedo hacer lo que quiera. No, el Señor te ha libertado, ¿no?, de tus ataduras, te ha libertado de tus problemas, de tantas, ¿no?, situaciones que al final, sin conocer al Señor, te atan, ¿no? Al final, sin conocer al Señor, pues vives, ¿no?, esclavizado del pecado. Y dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que realmente, ¿no?, podamos estar firmes en la libertad y no caer otra vez en la tentación, y no caer otra vez en ese yugo de esclavitud que tanto nos ata, ¿no?, que tanto nos ata, ¿no?, a este mundo. Y en 1 Corintios 10, versículo 12 y 13, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Y es importante realmente estar firmes en el Señor, estar preparados cada día para la buena batalla de la fe y no caer en la tentación, ¿no? Porque aquí dice el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tú, si realmente piensas que no vas a caer o piensas que puedas estar firme, ten cuidado, ¿no?, porque el Señor te está avisando de que puedas caer en tentación. El Señor nos dice que ninguna tentación es lo suficientemente fuerte como para no caer en ella. Y porque al final Jesús mismo, ¿no?, pues probó todas las tentaciones del enemigo y las soportó todas, ¿no? Y el Señor también nos puede dar la gracia a nosotros. Y es muy importante, al fin y al cabo, velar y orar, ¿no?, como dice ese versículo, ¿no?, velad y orar para que no caigáis en tentación, para que el enemigo no os ataque y pueda hallar una victoria, ¿no? Y es cuando realmente, ¿no?, lo experimentas y ves que orando, que batallando con el Señor, velando, el Señor te libra, ¿no?, de esas tentaciones, de tantas cosas que un día tras otro pues caes, pero se lo pones delante del Señor y oras y le presentas, ¿no?, eso a Dios. El Señor te hace mantenerte firme, ¿no?, porque al final estás guiado, ¿no?, por su Espíritu Santo y estás haciendo lo que a Él le agrada. Pero es muy importante, como os digo, ¿no?, velad y orad para que no caigáis en tentación. Y cuántas personas pues tiran la toalla, cuántas personas pues en cierto momento pues se dejan, ¿no?, engañar por el enemigo y dicen hasta aquí, ¿no? Está claro, ¿no?, que todos podemos pecar, todos podemos caer, pero dice el Señor, ¿no?, que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Todos podemos pecar y todos podemos caer, ¿no? Que no digo, no es lo correcto ni mucho menos, ¿no?, pero el Señor nos puede dar la gracia. Pero qué pena esas personas que una vez que caen en la tentación
o han cometido algo, ¿no?, que no está bien, pues que se aparten completamente del Señor. Y es duro, ¿no?, pues realmente, ¿no?, pues ver a ciertas personas que igual pues se han apartado, ¿no?, de un ministerio que al Señor le agrada o de los caminos del Señor y que ya no vuelven, ¿no?, simplemente por un error que hayan cometido. Y dice en 1 de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Y todos vamos a pasar por momentos mejores y peores, ¿no? Pero sabemos que Dios está con nosotros en cualquier situación. Y aquí dice, ¿no?, que después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Señor nos perfecciona, el Señor nos afirma y nos fortalece. Todos vamos a pasar, ¿no?, por momentos difíciles, por pruebas, por tentaciones, pero es muy importante mantenerse firme en el llamado, ¿no?, que el Señor ha hecho, a pesar de que podamos estar pasando por un desierto, a pesar de que podamos estar en una situación difícil. Lo más importante, ¿no?, después de todo eso es seguir firme, no haber caído en las trampas del enemigo y haberte apartado del Señor. Lo más importante es estar ahí para el Señor, ser fiel. Y esos procesos, ¿no?, que podemos pasar, que pensamos, ¿no?, "Buah, pues el Señor no me ama", ¿no? Cualquiera puede pensar, ¿no?, todo tipo de cosas en los que estamos en momentos difíciles, y ese proceso, ¿no?, aunque tú no lo pienses, está siendo de bendición para tu vida, ¿no? Es un proceso que el Señor quiere tratarte, que quiere probarte en diferentes áreas, y que si tú pues sigues, ¿no?, permaneciendo fiel al Señor, el Señor te va a dar la salida, te va a dar la victoria. Amén. Y me gustaría leer en un texto en Mateo 25, del versículo 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto es una parábola que todos hemos escuchado alguna vez, la parábola de las 10 vírgenes. Pues trata, ¿no?, de 10 vírgenes que tenían que estar esperando la llegada del novio, y no sabían cuándo iba a llegar. Y había, como dice aquí, pues 10 vírgenes insensatas que no tomaron consigo aceite, y otras 5 que sí, ¿no?, que fueron previsoras y tomaron el aceite que era necesario para cuando llegara el esposo, pues estar preparadas. Y esto pues al final se refleja, ¿no?, a la iglesia, ¿no? Las 10 vírgenes muestra pues la iglesia, ¿no?, en los tiempos finales, ¿no? Se puede representar aquí también en estos tiempos. Y aquí claramente, ¿no?, pues el Señor nos dice que debemos de estar preparados para cuando el Señor venga, como dice aquí. Y pues en este caso, ¿no?, dice 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Imaginaos que el Señor viene, ¿no?, y pues tomando, ¿no?, que las 10 vírgenes son parte de la iglesia, a la mitad son insensatas y la mitad vírgenes, ¿no? Imaginaos que de aquí para aquí sois insensatas y de aquí para allí pues sois prudentes. Pues qué duro, ¿no?, que sea así. Pues en este ejemplo te lo pone así, ¿no? Entonces sabemos, ¿no?, que cuando el Señor llegue va a haber parte de la iglesia que va a ser insensata, ¿no?, que va a estar
fuera de los caminos del Señor, que no va a estar viviendo en su voluntad. Y esto es un toque, ¿no?, de atención, como os llevo comentando, ¿no?, pues todo el rato, que podamos estar preparados, ¿no?, que podamos estar firmes en el Señor, que podamos cada día, ¿no?, pues esperando la venida del Señor y estar firmes para cuando Él llegue. Amén. Y un versículo, ¿no?, en 1 Corintios 15, 58, 1 Corintios 15, 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces, qué bueno, ¿no?, que podamos estar firmes y al final, ¿no?, pues os animo a ello, ¿no?, a que podamos permanecer en la obra del Señor, porque no hay nada en este mundo, ¿no?, que merezca la pena, ¿no?, más que servir al Señor. Y el Señor nos dice aquí que nuestro trabajo no es en vano, ¿no?, que no pensemos, ¿no?, que algún día que hemos desperdiciado el tiempo, que algún día pues hayamos hecho las cosas indebidamente, ¿no?, si servimos al Señor. Eso nunca llegue, ¿no?, a estar en nuestra mente y en nuestro corazón, que sepamos, ¿no?, que todo lo que hacemos para el Señor, que sepamos que no es en vano, que sepamos que merece la pena, ¿no?, y que no hay nada en este mundo que vaya a merecer más la pena, ¿no?, porque como dice la palabra, ¿no?, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará, ¿no? Entonces aquella persona, ¿no?, que es prudente y pierde su vida, ¿no?, entre comillas, por amor al Señor, por servirle, aquella persona es la que halla la vida, ¿no?, y la vida eterna. Pero esa persona que intenta, ¿no?, pues en el mundo, pues tener su vida, tener sus cosas, estar seguro, estar cobijado, aquel es el que la va a perder, ¿no? Y entonces es un aviso, ¿no?, para todos, ¿no?, y cada uno de nosotros, que podamos hacer autocrítica de cómo, ¿no?, estamos en el día a día, ¿no?, si realmente estamos firmes en los caminos del Señor, si realmente servimos a Dios, ¿no?, por completo, con gozo. Y el Señor, ¿no?, llegará un día, ¿no?, en el que pues separará pues las ovejas, ¿no?, de las cabras. Y quién sabe, ¿no?, si tú puedes estar en un lado o en otro, ¿no? Entonces qué bueno que lo podamos pues meditar. Y para terminar, ¿no?, en Mateo 24:13, todos hemos escuchado este versículo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí pone al que persevere hasta el fin, no el que se queda a mitad de camino, no el que ha estado 10 años, ¿no?, sirviendo al Señor, evangelizando y siendo de bendición, y pues no sé, que el Señor la haya usado muchísimo, pero que luego haya caído y se haya apartado. Ese no va a encontrar, ¿no?, la salvación del Señor. Dice el que persevera hasta el fin, el que cada día, ¿no?, toma su cruz y sigue a Cristo. Y es una carrera, ¿no?, que tenemos por delante cada uno de nosotros. ¿No? Pues se puede ver como una maratón, ¿no?, que tenemos que ir, ¿no?, pues todos pues con esa paciencia también, ¿no?, para cada día, ¿no? Cada día tendrá su propio afán, pero qué bueno que podamos correr la carrera para el Señor, ¿no? Que el enemigo no nos tropiece, ¿no? Como digo, ¿no?, velad y orad para que no caigáis en tentación. Y es importante, ¿no?, tener nuestra mirada fija en el Señor, ¿no?, que es Cristo, para pues no mirar a derecha o a izquierda, no mirar las cosas que este mundo nos ofrece, no mirar lo que nos aparta del Señor, sino que podamos estar firmes, ¿no? Entonces os dejo con ese mensaje, ¿no?, que cada uno pueda pensar, ¿no?, dentro de sí, si realmente, ¿no?, le estamos siendo fiel al Señor, si podamos estar firmes realmente para estar preparados para su venida. Amén.